Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 21. Recuerda que necesitamos 2000 PS para los capítulos dobles, para siempre. Después de que el tendero se marchara, Natsuki se acercó a Tenten y le preguntó, comillas, ¿ya has probado los shuriken? Tenten negó con la cabeza. Acabo de recibirlos. Estaba a punto de probarlos cuando apareciste. Natsuki asintió y se giró hacia Shino. Shino, inténtalo con un clon de sombra. Sin decir palabra, Shino alzó la mano y un enjambre de insectos salió volando, asustando tanto a Tenten que se escondió detrás de Natsuki. Pero entonces, los insectos se agruparon rápidamente y formaron una figura humanoide, adoptando finalmente la apariencia de Shino. Natsuki la tranquilizó con dulzura, no tengas miedo, el clan Aburame se especializa en técnicas de insectos. Shino es un compañero fuerte y de confianza. Tenten miró a Shino con curiosidad, ya sin el miedo que le tenía. Cuando el clon insecto le hizo un gesto para que atacara, levantó su shuriken venenoso y lo lanzó. El clon insecto se defendió con un kunai, pero con un fuerte estallido, el shuriken venenoso explotó, liberando un humo tóxico que envolvió al clon. Entonces Tenten lanzó varios shuriken de alambre, colocándolos con precisión alrededor del clon. Al activarse los mecanismos, salieron disparados unos cables de acero que se engancharon con éxito a la ropa del clon. Tal como lo imaginaba, estos dos tipos de shuriken son perfectos para emboscar y someter. De ahora en adelante, serán mis herramientas exclusivas. Tenten, visiblemente complacida, sonrió con satisfacción. Shino disipó el clon de insecto y comentó, el diseño de estos dos tipos de shuriken es bastante ingenioso. Si el enemigo no está atento, pueden ser muy efectivos. La técnica de lanzamiento de Tenten también es excelente, especialmente su precisión con el shuriken de alambre, casi cada hebra fue utilizada eficazmente. Tenten se puso las manos en las caderas, radiante de orgullo como una niña pequeña. Comillas HMPH, puede que no sea buena en todo, pero soy la mejor lanzando herramientas ninja. Natsuki intervino con elogios, comillas sí, sí, nuestra Tenten es la maestra de las herramientas ninja. Comillas, ¿quién es nuestra Tenten? Tenten se sonrojó, demasiado tímida para continuar. Natsuki se sentía un poco perdido. Después de todo, en ambas vidas, esta era la primera vez que intentaba conquistar a una chica. El problema era que la niña solo tenía 7 años. Aunque las relaciones precoces no estuvieran mal vistas en este mundo, aún así le parecía demasiado joven. Por suerte, Shino intervino para ayudar. Por cierto, Tenten, estás en segundo grado, ¿verdad? ¿Conoces a alguien llamado Iganeji? ¿Te refieres a Neji-kun? Sí, está en mi clase. Tenten parecía curiosa. Comillas, ¿por qué preguntas eso de repente? No me digas que tienes algún problema con él. Las gafas de sol de Shino se volvieron hacia Natsuki, como diciendo, te he tendido una trampa, ahora adelante. Natsuki respondió rápidamente, sin problemas. Pero ¿recuerdas hace unos días cuando hubo esa gran pelea en la escuela? Shino y yo teníamos amigos a los que molestaban unos alumnos de segundo año, así que intervenimos. Después, descubrimos que esos alumnos de segundo año estaban enojados porque habían perdido contra Neji en un combate de entrenamiento y se desquitaron con estudiantes al azar, que casualmente eran nuestros amigos. La expresión de Tenten se tornó furiosa. Comillas, así que eso fue lo que pasó. Esos tipos volvieron a clase quejándose y haciéndose las víctimas. Resulta que fue su culpa. HMPH, solo porque no pudieron con el Juken de Neji, fueron y acosaron a los de cursos inferiores. Patético. Comillas, exacto. Y, sinceramente, no eran tan fuertes. Ni siquiera pudieron vencernos a Shino y a mí. Así que nos preguntábamos, ¿qué tan fuerte es Iga Neji? Comillas, Neji-kun, es realmente fuerte. Mientras hablaba, Tenten los condujo a la sala de estar e incluso tuvo la amabilidad de prepararles bebidas y aperitivos. Quizás era raro que recibiera visitas de amigos, porque se la veía genuinamente feliz y continuó con entusiasmo la conversación sobre Neji. Aunque no sabía mucho sobre el Byakugan ni sobre la técnica del puño suave, era evidente que tenía una alta opinión de Neji, genial, fuerte y guapo. En clase, Neji tenía el mismo estatus que Sasuke, era popular entre las chicas y admirado, o envidiado, por los chicos. Pero a diferencia de la arrogancia de Sasuke, Neji era simplemente frío, debido a la maldición del pájaro enjaulado.
En cuanto a Tenten, no era como las chicas enamoradas. Lo que sentía por Neji era más bien admiración. Ella admiraba la fuerza de Neji, las poderosas técnicas de su clan y su linaje, así como el hecho de que fuera muy querido. Mi sueño es convertirme en una kunoichi tan increíble como Lady Tsunade, pero después de 2 años en la escuela, me he dado cuenta de que mi talento es solo promedio. Solo mis técnicas de lanzamiento son dignas de mención. Ni siquiera sé cómo hacerme más fuerte, suspiro. Mientras hablaba, Tenten no pudo evitar suspirar. Para su edad, pensaba demasiado. La mayoría de las niñas de esa edad se centraban en jugar con sus amigas, vestirse bien o fijarse en qué chico les parecía guapo, como Sakura Eino. Pero una vez que Tenten se fijó su sueño, no ha dejado de trabajar duro desde entonces. Desafortunadamente, con un talento limitado y sin un maestro famoso que la guiara, su progreso había sido lento, razón por la cual estaba tan preocupada. Ahora que el tema estaba presente, Natsuki tenía algo que decir. Le dio una palmadita en el hombro con naturalidad. Tenten, el talento es importante, y el trabajo duro también, pero elegir la dirección y el método correctos es aún más importante. Tenten parpadeo. ¿Comillas dirección y método? Exactamente. Permítame explicarle. Natsuki se sentó a su lado y habló con seriedad. Primero, la dirección. Necesitas descubrir tus fortalezas y debilidades, y luego avanzar de una manera que maximice tus fortalezas y supere tus debilidades. Por ejemplo, Jiraiya Sama, uno de los legendarios Sannin como Lady Tsunade, era un completo idiota de niño. No pudo aprender ni un solo ninjutsu correctamente. Incluso con los shuriken, lo único que sabía hacer era una técnica llamada lanzamiento de todos los shuriken a la vez. Jutsu de lanzar todos los shuriken a la vez. ¿Qué clase de movimiento fue ese? Tenten soltó una risita. No esperaba que uno de los Sannin, Jiraiya, fuera tan gracioso. Incluso Shino se sorprendió. Natsuki, ¿estás diciendo que Jiraiya Sama era un tonto de niño, es cierto? Natsuki asintió solemnemente. Es totalmente cierto. Puedes preguntar por ahí. Jiraiya Sama fue entrenado por el tercer Hokage, y se dice que incluso él intentó todo tipo de trucos, pero aún así no pudo enseñarle correctamente. Más tarde, Jiraiya Sama aprendió la técnica de invocación y, accidentalmente, se invocó a sí mismo al monte Miboku, una de las 3 grandes tierras de los sabios. Allí, entrenó con el sabio sapo y finalmente regresó con una gran fuerza. Después demostró su valía en el campo de batalla. Tenten escuchaba fascinada. Cuando era pequeña, lo único que oía era lo increíble y legendaria que era Lady Tsunade, y por eso quería ser como ella. Jamás imaginó que Jiraiya, también uno de los Sannin, tuviera una historia tan legendaria de superación personal, un verdadero ejemplo de un tonto que alcanza la grandeza. Natsuki tenía razón, elegir la dirección correcta era realmente importante. Jiraiya Sama llegó a ser tan inútil que ni siquiera el Hokage pudo enseñarle, pero aún así se volvió poderoso en el monte Miboku. ¿Y qué hay de ella? ¿Cuál era su rumbo? ¿De quién debería aprender? Tenten aún no lo entendía, así que simplemente le preguntó directamente a Natsuki, Natsuki, ¿cuáles crees que son mis fortalezas y debilidades? ¿Y cómo puedo hacerme más fuerte? Vamos, Natsuki, cuéntame, te invito a un festín. Fin del capítulo. Capítulo 22. Recuerda que necesitamos 2000 PS para los capítulos dobles, para siempre. No se trataba solo de palabras, lo hizo de verdad. En Barbecue, Natsuki, Shino y Tenten, 3 niñas pequeñas, estaban asando carne juntas. Shino fue muy considerado y se sentó solo en un lado para que Natsuki y Tenten pudieran sentarse juntas. En cuanto a la cuenta, por supuesto que la pagó Tenten. Al fin y al cabo, a su familia no le faltaba dinero. Tenten colocó con esmero la carne recién asada en el plato de Natsuki, claramente deseosa de escuchar sus consejos. Natsuki tampoco iba a dejar que ella pasara hambre y le devolvió un poco de carne a su plato. Al encontrarse con su mirada expectante, comenzó a ordenar sus palabras. Tenten, solo nos conocemos desde hace 2 días, así que no estoy del todo seguro de tu situación, pero basándome en lo que has dicho sobre tu rendimiento escolar, puedo decir que tienes 2 grandes fortalezas. ¿Dos fortalezas? ¿Cuáles son? Preguntó Tenten rápidamente. Comillas talento para manejar herramientas ninja, y ser rico. Coma ser rico. Tenten se quedó momentáneamente atónita. Puedo entender el talento para usar herramientas ninja, pero ser rico cuenta como una fortaleza. Natsuki respondió con total seguridad, por supuesto que sí, y una muy grande. Espera, no te apresures, déjame explicarte. Empecemos por tus debilidades. Primero,
tus reservas de chakra son bastante bajas. Segundo, considerando que tardaste en aprender los 3 jutsus básicos, esto sugiere que tu talento para el ninjutsu no es muy bueno y que tu control del chakra necesita mejorar. Tercero, en cuanto al taijutsu, tu capacidad física y tu fuerza son deficientes, esto necesita mejorar urgentemente. Tenten asintió, eran hechos, no podía negarlos. Al pensar en su bajo nivel de chakra y su escaso talento para el ninjutsu, su sueño de convertirse en una poderosa kunoichi como Tsunade de repente le pareció muy lejano. Quizás, ¿no tenía madera de ninja? Afortunadamente, Natsuki continuó, ahora bien, están tus puntos fuertes. Tienes una gran afinidad por las herramientas ninja, lo que significa que tienes muchas posibilidades de dominar cualquier tipo de herramienta ninja. Así que, si consigues herramientas ninja poderosas y las conviertes en tu fortaleza, tu poder aumentará de forma natural. Tenten hizo un puchero, Natsuki, no es que no lo haya pensado. Pero, ¿acaso las herramientas ninja más poderosas no están en manos de gente poderosa? ¿Cómo se supone que voy a conseguirlas? Al ver su adorable expresión, Natsuki no pudo resistir la tentación de tocarle la mejilla con el dedo. Eso nos lleva a tu segunda fortaleza, eres rica. Puedes publicar misiones para contratar ninjas poderosos que encuentren herramientas ninja raras para ti. Si pagas lo suficiente, mucha gente estará dispuesta a hacerlo. ¿Publicando misiones? ¿Eso existió? No solo Tenten, sino también Shino se quedó atónito. La verdad era que habían caído en una trampa mental. Como aspirantes a ninjas, siempre pensaban en aceptar misiones para ganar dinero. Jamás imaginaron que podrían ser ellos quienes las asignaran. Y en parte se debía simplemente a que todavía eran niños y no habían pensado tan a fondo. Pero ser rico era, sin duda, una gran ventaja. Podía hacer posible muchas cosas, entre ellas, obtener herramientas poderosas. Natsuki miró el rostro aturdido de Tenten y se rió. Comillas y qué, ¿no crees que ser rica es una ventaja ahora? Incluso si quisieras encontrar la ubicación de las herramientas ninja de los 6 caminos, si tuvieras suficiente dinero, alguien te conseguiría esa información. ¿Me lo crees? Yo lo creo. Tenía tanto sentido que Tenten no pudo evitar creerlo. Ahora que lo pensaba, tal vez había estado viviendo demasiado cómodamente y había olvidado lo poderoso que era realmente el dinero. Los ninjas aceptan misiones para ganar dinero, así que si su familia tenía dinero, ¿no sería lógico que ella también les diera misiones? Aunque la tarea sea difícil, ¿por qué no pagar más? En ese instante, la mente de Tenten se abrió. Su carita, llena de emoción, se puso roja como un tomate. Rápidamente puso más carne a la parrilla en el plato de Natsuki y la elogió dulcemente, comillas Natsuki, eres tan inteligente. Natsuki saboreaba con gusto la barbacoa. Después de un rato, continuó, además de eso, Tenten, todavía hay otras áreas que desconocemos, como el genjutsu, el ninjutsu médico y el ninjutsu espacio, temporal. Si tienes talento para el genjutsu, deberías entrenarlo seriamente. Combinar el genjutsu con tus técnicas de herramientas ninja facilitaría mucho la lucha contra los enemigos. Si se trata de ninjutsu médico, entonces Lady Tsunade es la mejor. Si tienes talento en ese campo, debes estudiarlo bien y tal vez incluso pedirle que te acepte como alumna algún día. Tenten asintió con entusiasmo, recordando todo. Los consejos de Natsuki eran prácticos y ella confiaba plenamente en él. Comillas, pero ¿cómo podría saber si tengo talento en esas áreas? Preguntó rápidamente. Pregúntales a tus maestros, o mejor aún, gasta dinero, compra pergaminos de genjutsu de nivel principiante a los ninjas de la aldea y ve a estudiar ninjutsu médico al hospital de Konoha. Vale, vale, ¿qué es el ninjutsu espacio, temporal? Un ejemplo sencillo, el jutsu de invocación. Puedes invocar herramientas ninja o bestias. La invocación de Lady Tsunade es el sabio babosa del bosque Shikotsu, uno de los 3 grandes lugares sagrados. Las invocaciones de Jiraiya, Sama son los diversos sapos del monte Miboku, son legendarios y parte de lo que los hace fuertes. Si tienes talento en este ámbito y logras establecer un pacto con una bestia invocada poderosa, tu fuerza aumentará significativamente. Comillas sí, sí, sí. ¿Y cómo puedo comprobar si tengo ese tipo de talento? Bueno, si tuviéramos un pergamino de invocación, podríamos averiguarlo. Tengo uno, dijo Shino de repente, sacando un pergamino. Natsuki y Tenten se quedaron paralizadas. Estaban tan absortos en su conversación que casi se habían olvidado de que Shino seguía allí, y ahora, con total naturalidad, sacó un pergamino. Este tipo, ¿qué colega? Tenten dudó.
Sino, ¿acaso los pergaminos de invocación no son realmente valiosos? ¿Puedo usar el tuyo? Sino le lanzó el pergamino a Natsuki con indiferencia. No te preocupes, este no es tan valioso como crees, solo contiene algunas herramientas ninja, y es solo para pruebas. Tenten suspiró aliviada y le dio las gracias sinceramente. Comillas gracias, Sino. Natsuki tenía razón, sin duda eres un compañero fuerte y de confianza. Sino asintió con calma, pero el reflejo en sus gafas de sol brilló ligeramente, como si mostrara su orgullo engreído. La luz incluso alcanzó a Natsuki, como si le dijera en silencio, hermano, he hecho mucho para ayudarte a conquistar a esta chica, me debes una. Natsuki le dirigió una mirada de agradecimiento y dijo, muy bien, terminemos de comer y vayamos a probarlo. Después de eso, Natsuki y Tenten ayudaron con gusto a Shino a asar la carne y servirla, él las había ayudado mucho ese día y no podían dejar que eso pasara desapercibido. Una vez terminada la comida, Tenten sacó con calma un grueso fajo de billetes para pagar, con mucha serenidad y tranquilidad. En serio, tener dinero era simplemente envidioso. El trío regresó al campo de entrenamiento detrás de la casa de Tenten. Ella desenrolló ansiosamente el pergamino de invocación, revelando un sello circular con el kanji, espada, en el centro. Tenten, así es como se hacen los sellos de mano. Shino demostró los sellos de mano de invocación e hizo un gesto a Tenten para que comenzara la prueba. Fin del capítulo. Capítulo 23. Tenten respiró hondo, y sus manitas formaron sellos lentamente. Luego, golpeó la runa con la palma de la mano. Al instante siguiente, con un chasquido, apareció un shuriken en el pergamino. Comillas lo logré. Tengo talento para el ninjutsu espacio, temporal. Tenten se levantó de un salto, con el rostro iluminado por una radiante sonrisa. La frustración que sentía por su falta de fuerza, la confusión sobre su futuro, todo se desvaneció en un instante. Era como si finalmente hubiera encontrado su camino. Sí, tal vez realmente había encontrado su camino. Natsuki observó la radiante expresión de Tenten, sinceramente feliz por ella. Aunque ya sabía que Tenten tenía un talento natural para el ninjutsu espacio, temporal, conocer la trama era una cosa, verlo con sus propios ojos era otra muy distinta. La sonrisa de una chica linda era realmente contagiosa. En cuanto a las sugerencias que le dio antes, genjutsu, ninjutsu médico, Tenten no tenía ningún talento en esas áreas, pero él las mencionó para que ella lo intentara todo y lo descubriera por sí misma. De lo contrario, ¿cómo iba a creerlo? Por suerte, aún era joven. Poner a prueba sus talentos a una edad temprana le permitiría encontrar el camino correcto antes y concentrarse plenamente en él. Dado que Natsuki había decidido quedarse con esa niña rica, era lógico que la ayudara en todo lo que pudiera. Al fin y al cabo, fortalecerse juntos era el resultado ideal. Tenten devolvió cuidadosamente el shuriken al pergamino y luego se lo entregó respetuosamente a Shino. Hizo una profunda reverencia ante el Natsuki, con los ojos llenos de gratitud. Comillas Natsuki, Shino, muchísimas gracias a las dos. De nada. La expresión de Shino cambió ligeramente. Quizás, solo quizás, en ese momento, no se trataba de ayudar a Natsuki a conquistar a una chica, sino de la alegría de ayudar a una amiga. Shino tenía razón. No tienes que darnos las gracias, Tenten, dijo Natsuki, ayudándola a levantarse y apoyando las manos con naturalidad sobre sus hombros. Puede que no nos conozcamos desde hace mucho, pero ya somos amigos. Ayudarte es lo mínimo que podíamos hacer. Si Shino o yo alguna vez necesitamos ayuda, seguro que tú también nos ayudarás, ¿verdad? Tenten asintió con seriedad. Comillas bien, ahora somos amigas. Si alguna vez necesitan algo, no duden en pedírmelo. Su sonrisa era ahora aún más sincera. Probablemente no se había dado cuenta de que cierta persona, con las manos sobre sus hombros, ya la veía como un objetivo al que perseguir. Después, Natsuki le dio a Tenten consejos más detallados, como la forma en que fortalecer su cuerpo físico aumentaría tanto su poder físico como sus reservas de chakra, y cómo debía practicar técnicas de control de chakra como trepar árboles y caminar sobre el agua. Eran habilidades básicas que aún no dominaba, pero esenciales para un genin. Si comienza su entrenamiento ahora, sin duda se beneficiará en el futuro. Al final, los tres acordaron entrenar juntos en sus días libres, allí mismo, en casa de Tenten. Aunque el campo de entrenamiento era pequeño, era más que suficiente para que los tres chicos se divirtieran y mejoraran. En cuanto a la idea de gastar dinero en encargar misiones para conseguir poderosas herramientas ninja, Natsuki aconsejó esperar. Tenten aún era demasiado joven y débil para conseguirlas. Sin embargo,
Podía empezar a recopilar información sobre diversas herramientas ninja e incluso sobre cómo invocar bestias. Esa información sin duda le sería útil una vez que se convirtiera en ninja. Tenten confiaba plenamente en Natsuki y, naturalmente, siguió sus consejos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Natsuki y Shino no quisieron abusar de la hospitalidad de los demás y se despidieron. Tenten parecía visiblemente reacia, probablemente porque rara vez recibía visitas de amigos, y hoy le habían brindado una ayuda invaluable. Realmente deseaba pasar más tiempo con ellos. A pesar del mal humor de su padre, ella los acompañó a ambos hasta la puerta. Al contemplar el rostro, en cierto modo atractivo, de Natsuki, y al recordar todo lo sucedido en los últimos 2 días, las mejillas de Tenten se sonrojaron repentinamente. Me voy ahora. Cuando hayas probado el genjutsu y el ninjutsu médico, no olvides avisarnos a Shino y a mí. Te ayudaremos a resolverlo, dijo Natsuki despidiéndose con la mano. Que tengas un buen viaje de regreso. Tenten también saludó con la mano. Cuando se giró para mirar a Shino, se le ocurrió algo. Rápidamente hizo una pequeña señal con la mano. Shino parpadeó y luego devolvió la señal. Natsuki no se dio cuenta. Luego siguió a Natsuki y se marchó con él, pero después de separarse en la esquina, Shino regresó discretamente. Tenten seguía esperando en la puerta. Tenten, ¿qué querías decir que no pudiste decir delante de Natsuki? Preguntó Shino con curiosidad. Bien. Tenten se sonrojó y dudó, luciendo algo tímida. Shino, tal vez le estoy dando demasiadas vueltas al asunto, pero, ¿crees que le gusto a Natsuki? Shino estaba sorprendido. ¿Comillas lo has descubierto? Tenten hizo un puchero. No soy tonta. Como no me di cuenta, ayer vino a mi tienda, supuestamente para vender diseños de herramientas ninja, pero fue directo hacia mí, me preguntó mi nombre enseguida e incluso me dijo que era linda. Y hoy fue aún más obvio, ha estado súper ansioso por ayudarme a pesar de que acabamos de conocernos, y sus ojos no se separan de mí. A veces incluso, me toca. Ante esto, sus mejillas se pusieron aún más rojas. En el mundo ninja, los niños maduraban pronto. Uchiha Itachi estaba en el campo de batalla a los 4 años. Niñas de tan solo 5 años ya soñaban con casarse con chicos guapos. Tenten no era la excepción. Nunca se había considerado linda ni guapa, solo una chica común y corriente. Su sueño era ser como Tsunade, pero le faltaba talento y se sentía como una chica del montón. Jamás imaginó que un chico excepcional pudiera fijarse en ella. Pero hoy, podía sentir claramente la mirada de Natsuki sobre ella, todo el tiempo. Natsuki era realmente impresionante, parecía saberlo todo y ofrecía consejos con tanta seguridad y claridad. Sus sugerencias fueron muy útiles y le hicieron sentir que el camino a seguir se había vuelto más claro. Si a un chico como él le gustaba, ¿cómo no iba a ser feliz? Shino vio su reacción y supo que Natsuki lo tenía todo bajo control. Le dijo con franqueza, esto es algo que Natsuki debería haberte contado él mismo. Pero como ya lo has deducido, no te lo ocultaré, sí, le gustas. Incluso diseñó esas 2 herramientas ninja específicamente para conocerte. Tenten se cubrió la cara. Casi empezó a echar humo como Hinata. Pero ella no era Hinata, era mucho más audaz y valiente. Como dijo una vez en el anime, odiaba a la gente débil. Así que ella misma no era débil, era fuerte y valiente, y lucharía por aquello en lo que creía. En ese sentido, superó con creces a las otras 3 bellezas del pueblo. Shino preguntó, entonces, Tenten, ¿qué piensas de Natsuki? ¿Cómo le responderás? Aunque tenía el rostro enrojecido, Tenten habló con seriedad, Shino, entiendo lo que dices, no quiero desaprovechar los sentimientos de Natsuki. Planeo pasar más tiempo con él y conocerlo mejor. Todavía somos jóvenes y no nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero no te preocupes, no le haré daño. Corresponderé a sus sentimientos con sinceridad. Shino estaba satisfecho, casi conmovido hasta las lágrimas como un orgulloso compañero. Hacer de Celestino no era fácil, pero ahora todos sus esfuerzos habían dado sus frutos. Natsuki y Tenten le debían un gran favor. Gracias, Shino. Has estado ayudando a Natsuki todo este tiempo, me di cuenta, dijo Tenten con sinceridad. De nada, Natsuki es mi buena amiga. Ahora tú también lo eres. Los amigos se ayudan entre sí. Debería felicitarte a ti y a Natsuki. Dicho esto, Shino metió las manos en los bolsillos con total tranquilidad y se marchó, desapareciendo por completo en la oscuridad de la noche. Fin del capítulo. Capítulo 24. 500 PS. Si llegamos a 2000 PS, habrá un horario permanente de 2 capítulos por día. Medio mes después,
Tenten estaba sentada junto a un pequeño río, con un aspecto completamente abatido. Shino estaba no muy lejos y le hizo una señal sutil a Natsuki, que acababa de llegar, pero con esas gafas de sol puestas, era imposible saber qué quería decir. Natsuki asintió vagamente, aún confundido, y luego se dirigió rápidamente a sentarse junto a Tenten y le preguntó con suavidad, «Tenten, ¿qué te pasa?». La voz de Tenten denotaba cierta frustración. Intenté con el genjutsu y el ninjutsu médico, pero la verdad es que no tengo talento para ellos. Hace medio mes le pregunté a mi maestro y me enseñó un genjutsu de rango D. Todavía no he logrado dominarlo. Luego llevé la carta de derivación que me escribió al hospital para probar el ninjutsu médico. La prueba consistía en curar un pez. Ese pez se convirtió en sashimi. Uf. Natsuki ya se esperaba este desenlace, pero al oírlo de primera mano, no sabía cómo consolarla. Se giró para mirar a Shino, solo para ver a su amigo de pie tranquilamente a lo lejos, actuando claramente como vigía para la futura pareja. Su postura gritaba, «Te las arreglas solo con esto, amigo». Natsuki dejó escapar un suspiro de impotencia, ordenó sus pensamientos y dijo, «Tenten, en realidad es bueno que lo hayas descubierto tan pronto. Ahora no perderás el tiempo en cosas que no te convienen. Concéntrate en las herramientas ninja y el ninjutsu espacio, temporal. Comparada con tus compañeros que aún están perdidos, ya llevas mucha ventaja». Tenten vio la expresión de preocupación de Natsuki y sintió una calidez en su corazón. Rápidamente recuperó la compostura. Entonces ella le sonrió, «No pasa nada, Natsuki, solo estaba un poco decepcionada. Pensé que al menos tendría algo de talento. Pero tienes razón, al menos ahora sé qué camino seguir». Se acabó la confusión. Natsuki la miró fijamente, lo suficiente como para hacerla sonrojar. Pero lo que vio lo tranquilizó, ella no estaba forzando su sonrisa, realmente se había recuperado de la decepción y sus emociones habían vuelto a estar en equilibrio. Es hora de cambiar de ambiente. Ah, sí, he diseñado 2 nuevas herramientas ninja. ¿Quieres echarles un vistazo? Natsuki sacó un juego de documentos. Comillas, ya tienes nuevos diseños. La curiosidad de Tenten se despertó mientras tomaba los papeles con entusiasmo. Shino también se acercó, claramente igual de interesado en los inventos de Natsuki. Después de todo, los 2 shuriken especiales que Natsuki fabricó la última vez fueron bastante impresionantes. Tras hojear los documentos, ambos miraron a Natsuki con los ojos muy abiertos. Quedaron claramente impresionados por su creatividad. La nariz de Natsuki prácticamente se alargó por el orgullo que le inundaba el pecho. Erguido, sonrió, genial, ¿verdad? Mira esto, guantes de alambre. Los guantes tienen un mecanismo incorporado en el dorso de la mano que dispara alambre de acero. Durante la batalla, puedes activarlo con chakra. Imagina chocar kunai con alguien, y de repente, ¡bam!, un alambre sale disparado de tu guante directo a su cara. Nadie se lo esperaría. Y luego está esta herramienta ninja tipo pistola. No se parece en nada a las antiguas armas de chispa o de mecha. Funciona con chakra, y las balas son pequeñas y ligeras, por lo que la velocidad de disparo es al menos el doble que la de un shuriken lanzado. El alcance también es mucho mayor, y si practicas lo suficiente, es fácil apuntar y dar en el blanco. Lo mejor, se me ocurrió dibujar un símbolo de ninjutsu espacio, temporal en la revista, así que puedes invocar balas a voluntad. No hay que preocuparse por quedarse sin munición. Incluso puedes preparar balas especiales, de humo, veneno, cegadoras o con etiquetas explosivas, e invocarlas cuando las necesites. Jeje, Tenten, mira esto. Natsuki hablaba con pasión, pero a mitad de la frase, notó que tanto Tenten como Shino lo miraban de forma extraña, y de repente se atragantó. ¿Acaso sus diseños no eran lo suficientemente buenos? Pasó un rato, pero finalmente Shino murmuró, «Natsuki, de verdad quiero abrirte la cabeza y ver cómo está cableada». Tenten también sonrió dulcemente, comillas en serio. ¿Cómo puede alguien ser tan inteligente? Estas 2 herramientas ninja son increíbles. Caramba, me asustaron. Natsuki soltó una risa aliviada. No lo estaban criticando, sino que estaban asombrados por lo inteligente que era. Pero Tenten lo miraba con un brillo especial en los ojos, ojos llenos de gratitud y emoción. Para ella, estos diseños de herramientas ninja estaban claramente hechos a su medida. Sobre todo la herramienta ninja tipo pistola, explicaba su baja resistencia y chakra. Comparado con lanzar shurikens, usarla sería mucho más fácil. Además, su alcance era muy superior, lo que aumentaría enormemente su fuerza de combate. La runa espacio, temporal en la revista, eso claramente reflejaba su talento para el ninjutsu espacio, temporal.
Este tipo, en serio, cuánto le gustaba a ella. No sabía si sentirse molesta o halagada. Su corazón rebosaba de dulzura, así que inmediatamente guardó los papeles de diseño como si fueran un tesoro. Sin darse cuenta, tiró de la manga de Natsuki con una sonrisa. Comillas y cuánto pides por ellos. Natsuki se rascó la cabeza. Tú eres el experto. ¿Cuál es tu precio? Oh, ya sabes, gratis también está bien. Comillas de ninguna manera. Tenten hizo un puchero. Tienes que aceptar dinero. Si no me lo contó, vives de subsidios para huérfanos y hace poco estabas preocupada por el dinero. Estás en una edad en la que creces muy rápido, no puedes escatimar en comida. Veamos. Estos dos diseños son incluso mejores que los anteriores. Te daré 100.000 ri. Si no es suficiente, te daré más. Comillas, eso es más que suficiente. Mucho más. Natsuki quedó casi atónito ante su generosidad. Si él fuera su padre, probablemente se desmayaría del susto. Las herramientas eran buenas, sí, pero no tanto. La última vez que le dio 40.000 ya fue mucho. Ahora le está dando aún más. Casi parecía que lo estaba manteniendo. Sino, apartado a un lado, asentía repetidamente, incluso eructando suavemente, al parecer, había comido demasiada comida para perros. Pero se alegraba sinceramente por Natsuki. Su amigo no solo estaba progresando en su relación amorosa, sino que su situación económica también estaba mejorando. Por fin podía preocuparse menos. Ahora estaba claro, Natsuki tenía buen gusto. En comparación con los enamoramientos superficiales y los malos modales de Sakura, en comparación con la timidez de Hinata, en comparación con la vanidad y la obsesión por la apariencia de Ino, la personalidad de Tenten era realmente asombrosa. Y el hecho de que fuera una niña rica, puntos extra. Como siempre decía Natsuki, no hay nada de malo en estar con una chica rica, sobre todo si es guapa, amable y considerada. ¿A quién no le gustaría? Al ver que Tenten se había recuperado por completo de su decepción anterior, Natsuki finalmente se relajó. Así que aprovechó la oportunidad. Bueno, hoy gané algo de dinero, ¿qué les parece si vienen a cenar? Tenten, puedes probar mi comida. Dicen que los chicos que saben cocinar son atractivos. Natsuki quería presumir de esta habilidad delante de ella. Sino asintió al instante. Comillas, me parece bien. Iré corriendo a casa a buscar algunas verduras. Dicho esto, desapareció en un abrir y cerrar de ojos, sin siquiera darle a Natsuki la oportunidad de detenerlo. Fin del capítulo. Capítulo 25. Tenten observó con curiosidad la repentina partida de Shino. Comillas, ¿qué le pasa a Shino? Parecía tener prisa. Natsuki soltó una risita. Simplemente le encanta mi comida y corrió a casa a recoger sus verduras favoritas. Ah, claro, como el clan Aburame cría insectos, también son buenos cultivando verduras. Shino es el hijo del jefe del clan, y sus verduras son de primera calidad. Shino es el hijo del jefe del clan. Tenten estaba atónita. No se esperaba que Natsuki fuera amiga del heredero del clan Aburame. Este círculo social no se parece al de un niño normal. Natsuki notó su mirada aturdida y la jaló hacia sí. Bueno, basta de soñar, despierta. Vamos al mercado. Sobre todo necesitamos comprar melón de invierno, así no le encanta. Tenten miró sus manos entrelazadas y sintió el calor en la palma de su mano. Sus dedos se cerraron instintivamente alrededor de los de él. Una suave sonrisa floreció en sus labios, una sonrisa de la que ni siquiera se había percatado. Los dos paseaban de la mano por la bulliciosa calle, pero a medida que su lista de la compra crecía, tuvieron que soltarse. En el instante en que sus manos se separaron, ambos sintieron una pizca de reticencia. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos se sonrojaron sin control. Cerca de allí, algunos tíos y tías que atendían los puestos de verduras observaban con sonrisas cómplices. Ah, el amor joven. Natsuki parecía totalmente absorta en el momento y no se percató en absoluto de que cierta chica rubia que repartía flores, Yamanaka Ino, estaba parada justo detrás de ellas, con los ojos brillantes de curiosidad por saber qué estaba pasando. Ese es Natsuki, ¿verdad? Ahora tiene novia. Natsuki no era especialmente guapo, ni tampoco el mejor de la clase, pero desde su pelea con Sasuke, se había convertido en alguien inolvidable para sus compañeros. Aino, que era una fanática descarada obsesionada con la apariencia, le gustaba Sasuke, pero también sentía curiosidad en secreto por el tipo que una vez lo había derrotado. Y ahora que lo ve de la mano con una chica tan guapa, era imposible que no empezara a cotillar. Comillas, esto es increíble, tengo que compartir esto con todo el mundo. Así pues, mientras Natsuki permanecía ajena a todo, el rumor de que tenía novia comenzó a extenderse rápidamente entre las chicas de la clase.
Mientras tanto, Natsuki y Tenten regresaron a casa con bolsas llenas de víveres, solo para encontrar a Shino esperándolos en la puerta con 2 cestas de verduras recién cosechadas. Incluso con sus gafas de sol puestas, la ilusión en su rostro era evidente. Natsuki suspiró. Shino, ¿vas a montar un puesto en mi casa otra vez? Shino respondió con naturalidad, tengo demasiadas verduras en casa. Mi padre me dijo que trajera algunas. Sí, sí, dale las gracias a tu padre de mi parte. Natsuki abrió la puerta y los hizo entrar, luego comenzó a dar órdenes como un profesional. Tenten, lava las verduras. Shino, empieza a pelar el melón de invierno. Hoy voy a preparar sopa de costillas de cerdo con melón de invierno. Cuando terminen, vengan a ayudarme a preparar el pollo. Yo empezaré a cocinar el arroz. En cuanto Shino o hablar de sopa de costillas de cerdo con melón de invierno, se le iluminaron los ojos, aunque no la había probado antes, sabía que iba a estar buenísima. Se puso manos a la obra de inmediato. Mientras tanto, Tenten llenó un recipiente y comenzó a enjuagar las verduras, sin dejar de mirar a su alrededor con curiosidad. Esta es la casa de Natsuki. Hay un poco de tranquilidad por aquí, pero el jardín es precioso, lleno de vida y calidez. Me pregunto si Natsuki se siente sola viviendo sola. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba intentando activamente aprender más sobre la vida de Natsuki. Incluso se sorprendió imaginando cómo sería si ella también viviera allí, una sonrisa inconsciente se dibujó en sus labios. La preparación fue rápida. En un abrir y cerrar de ojos, la mesa estaba repleta de platos humeantes, y Shino ya se estaba zampando la sopa de melón de invierno con una expresión de felicidad en el rostro. Tenten probó por primera vez la comida de Natsuki y quedó instantáneamente sorprendida y encantada. Comillas Natsuki, tu cocina es increíble, la elogió. Mientras te guste, tendrás comida de sobra para toda la vida. Toda una vida de... Tenten se sonrojó intensamente. Tuvo la clara sensación de que lo había dicho a propósito. No era una confesión, pero sonaba un poco demasiado suave. Aún así, aunque no había azúcar en los platos, todo le sabía dulce. Cuando terminamos de comer, ya había anochecido. Shino, siempre tan discreto, se despidió y desapareció en la oscuridad como un verdadero compañero. Natsuki aprovechó la oportunidad y tomó suavemente la mano de Tenten. Se está haciendo tarde, déjame acompañarte a casa. El rostro de Tenten se sonrojó de nuevo, pero no se resistió. Caminaron de la mano bajo el cielo vespertino, en parte para bajar la comida, en parte para tener una pequeña cita. Era esa mágica etapa intermedia, más que amigos, pero sin llegar a ser amantes, y se sentía nueva y emocionante. Tras acompañar a Tenten a casa sana y salva, Natsuki emprendió el camino de regreso. El cielo estaba completamente oscuro. Mientras caminaba por el camino silencioso, de vez en cuando oía el sonido de pasos débiles detrás de él. Nada fuera de lo común, probablemente solo eran unos cuantos ambu que pasaban por allí. Natsuki no le dio mucha importancia. Basándose en su comportamiento habitual, Danzo no debería tener ningún motivo para atacarlo. A menos que fuera un intruso de otro pueblo, y si ese fuera el caso, bueno, mala suerte. Aún así, no había que subestimar a Natsuki. Aunque no hubiera aprendido muchos jutsu ni participado en combates reales, su fuerza física y sus reservas de chakra eran considerables. Mientras no se encontrara con un Chunin, su vida no correría peligro. Afortunadamente, llegó a casa sin incidentes. Pero durante el camino, no dejaba de sentir que alguien lo observaba. La mirada no era amigable, ni tampoco sutil, como si sospechara que un niño que deambulaba por la noche era en realidad un espía. Konoha parecía pacífica, pero la verdad es que bajo la superficie reinaba un caos. Antes de la masacre del clan Uchiha, la raíz de Danzo operaba con impunidad en la aldea. Después, aunque la raíz se disolvió oficialmente, la ausencia del clan Uchiha dejó la aldea completamente desprotegida, como un colador. Los espías entraban como si fueran los dueños del lugar. Especialmente después de la muerte del tercer Hokage y la llegada de Tsunade al poder, la situación empeoró aún más. Incluso los más insignificantes podían sembrar el caos. Vaya lío. Aún así, Natsuki podía quejarse todo lo que quisiera, eso no cambiaba la necesidad de tener cuidado. Sobre todo para Tenten y Shino. Tendría que recordarles que tuvieran cuidado. No podía permitirse que su futura novia o su mejor amigo salieran lastimados. Como era de esperar, sin fuerza, lo único que se consigue es ansiedad. Necesito entrenar más duro y ganar fuerza cuanto antes. Sin demora,
Natsuki entró en su sala de entrenamiento de gravedad y usó su mente para triplicar la gravedad. Al instante, sintió el peso presionar todo su cuerpo, incluso su sangre parecía hundirse. Aún no había pasado mucho tiempo en esa habitación, pero ya se había adaptado a la doble gravedad. Ahora, con la triple gravedad, aún era soportable, pero le preocupaba que pudiera afectar su estatura en el futuro. Al fin y al cabo, seguía siendo un niño. Luego, sacó dos pergaminos. Uno de ellos era un ninjutsu de liberación de agua de rango C, Suiton, Mizurappa, liberación de agua, ola de agua salvaje, que había intercambiado con Shino usando su técnica de dibujo de papel basada en la transformación. El clan Aburame se especializaba en insectos, pero no eran buenos en el combate cuerpo a cuerpo. La técnica del dibujo en papel era perfecta para Shino, si los enemigos se acercaban demasiado, podía usarla para esquivarlos y ganar tiempo para que sus insectos contraatacaran o para que llegaran refuerzos. El otro pergamino era sobre el Kage Bunshin no Jutsu, técnica de clones de sombra. Se lo había pedido prestado a Shino, simplemente porque tenía una idea especial que quería probar. Le devolvería el favor más tarde compartiendo los resultados con Shino. Aunque Natsuki trataba a Shino como a un amigo cercano, no se aprovecharía de él. Dar y recibir, de esa manera, nunca más se sentiría culpable por pedir prestado. Fin del capítulo. Capítulo 26. Muy bien, entonces empecemos a estudiar primero. Pondré a prueba la idea que tengo en mente el primero del mes que viene. Natsuki primero hojeó el pergamino del Kage Bunshin no Jutsu y luego comenzó a formar sellos con las manos. Al instante siguiente, ¡zas!, apareció a su lado un clon idéntico a él. Como era de esperar, su talento era indiscutible. Lo aprendió de una sola vez. Observó a su clon. Era, en efecto, una copia perfecta. Para su novia, esto bien podría significar el doble de placer. Ahora no podía evitar preguntarse, después de que Naruto se casara con Hinata, ¿alguna vez usó el jutsu de clones de clones? ¿Y cuántos clones usó cada vez? Todos sabían que Hinata tenía un apetito voraz. Ejem, se estaba desviando del tema otra vez. Natsuki continuó practicando. Después de una hora, no solo había dominado por completo el Kage Bunshin no Jutsu, sino que también se había vuelto experto en realizar los sellos de mano con una sola mano. Ese es el problema de poder realizar sellos con una sola mano. Cada vez que aprendía un nuevo jutsu, tenía que considerar la posibilidad de ejecutarlo con una sola mano, y además debía dominarlo. Al fin y al cabo, nunca se sabe cuándo se necesitará. Luego, Natsuki finalizó el primer proyecto de investigación para el primer día del mes siguiente. Explorando la posibilidad de modificar el Kage Bunshin no Jutsu para convertirlo en el Shiiken. El Shiiken era una técnica de Dragon Ball, utilizada por Tenshinhan. Le proporcionaba 2 brazos adicionales en la espalda, otorgándole la ventaja de 4 brazos en combate. Dicen que 2 puños no pueden vencer a 4 manos. Con 4 manos, tendrías la ventaja en Taijutsu. Dado que el Kage Bunshin no Jutsu podía crear un clon físico, porque no se podría modificar para que le brotaran un par de manos en la espalda. Por supuesto, las debilidades del jutsu original eran evidentes, los clones eran frágiles y explotaban al recibir daño. Eso los hacía útiles principalmente para distraer. El Tag Kage Bunshin de Naruto lucía impresionante, sin duda, docenas o cientos de clones, pero solo funcionaba contra enemigos débiles como Mizuki. Era inútil contra verdaderos poderosos. Pero los clones de manos serían otra historia. Si las nuevas manos aparecieran en la espalda del usuario, destruirlas no sería tan fácil. El oponente tendría que superar primero las defensas del usuario. Tener un par de manos extra permitiría realizar ataques sorpresa en el combate cuerpo a cuerpo o sellos de manos secretos por la espalda. Incluso podrías rociar a tu oponente en la cara con un ataque furtivo de pistola de agua. Las ventajas eran obvias. Y si podías hacer crecer un par de manos, ¿por qué no múltiples brazos, piernas e incluso cabezas? Ese es el objetivo final de modificar el Kage Bunshin no Jutsu. Lo llamó Shi no Jutsu. Pero ese experimento tendría que esperar hasta el primero del mes siguiente. Sin la seguridad del laboratorio especial, la precavida Natsuki no se atrevía a descontrolarse. Natsuki guardó el pergamino Kage Bunshin y abrió el de Suiton, Mizurappa, estudiándolo detenidamente antes de memorizarlo. Luego creó 2 clones de sombra y los hizo estudiar junto a él. Sua, sua, sua. Natsuki y sus 2 clones formaron sellos juntos. Comillas Suiton, Mizurappa. PFF. Los 3 lanzaron enormes chorros de agua hacia el bosque que tenían delante, atravesando varios árboles gruesos e incluso arrasando una pequeña arboleda. Esto.
Natsuki se sobresaltó, pero rápidamente lo comprendió. Su chakra era así de abundante. Combinado con dos clones que desataron el jutsu simultáneamente, la fuerza resultante fue aterradora. Si hubiera habido un grupo de genin delante, habrían sido aniquilados de un solo golpe. Esa es la ventaja de tener más chakra que los demás. Incluso un simple jutsu de rango C podía desatar el poder de un gran ataque. Podía usarlo repetidamente y aún le quedaría chakra. ¿Qué enemigo no se asustaría? Y este jutsu sería perfecto contra Gaara y su arena. En el agua, esa arena pierde su efectividad. Ni siquiera el Sukaku de su madre probablemente le serviría. Cuando llegara ese momento, Natsuki podría rugir, comillas Gaara, te haré pedazos. Bueno, solo bromeaba. Matar a Gaara no era tan fácil. Después de todo, era un Jinchuriki de los Ichibi, y una vez que Naruto activara su jutsu de conversación, Gaara se convertiría en un valioso aliado. Además, la hermana de Gaara, Temari, se convertiría más tarde en la esposa de Shikamaru. Si matara a Gaara ahora, ¿no arruinaría eso toda la relación? Uy, me he desviado del tema otra vez. Natsuki apartó sus pensamientos y continuó practicando Mizurapa. Tenía que dominar tanto los sellos a dos manos como los de una mano, pero, lo que es más importante, necesitaba observar el proceso de transformación de los chakras que creaba el agua. La razón por la que Natsuki le pidió a Shino un jutsu de estilo agua fue para estudiar cómo el chakra cambiaba su naturaleza. Los jutsus Suiton funcionaban guiando el chakra a través de sellos manuales, y cuando llegaba a la garganta, el chakra se transformaba en agua y era expulsado. Una vez que comprendiera este proceso, entender la transformación de chakras al estilo del agua sería mucho más fácil. Antes, intentaba comprenderlo a ciegas, como si intentara resolver problemas matemáticos complejos sin haber aprendido álgebra. Pero ahora que tenía un punto de referencia real, incluso un solo jutsu le ayudaba enormemente. Con ello, su segundo proyecto de investigación para el mes que viene quedó claro, la transformación de los chakras al estilo del agua. El tercer proyecto surgió de forma natural, infundir chakra de estilo agua en el Rasengan. Además, intentaba usar lo aprendido del estilo de agua para realizar transformaciones de tierra y relámpagos. Luego, combinaba esas transformaciones con otras manipulaciones de la forma del chakra. En definitiva, tenía mucho trabajo por delante. A la mañana siguiente, tras haber dormido plácidamente toda la noche, Natsuki se levantó temprano para su entrenamiento diario. Seguía repartiendo leche, pero esta vez la ruta era más larga, el terreno más accidentado y lo hacía bajo triple gravedad. Fue un verdadero desafío. Cuando terminó, estaba completamente agotado. Aún así, tenía que ducharse, desayunar y salir corriendo hacia la escuela. En cuanto entró en el aula, supo que algo andaba mal. Las chicas lo miraban fijamente con ojos curiosos y chismosos, provocándole escalofríos. Los chicos, en cambio, parecían ajenos a todo, como si no entendieran lo que sucedía. Por suerte, Shino explicó en voz baja, ayer te vieron de la mano con Tenten mientras hacían la compra, y no os vio. Y eso fue todo. Natsuki se relajó al instante. Pensaba que era algo serio, y que si lo veían haciendo la compra con su futura novia, no era para tanto. Ignorando las miradas de las chicas, Natsuki dibujó un diseño para el Shiiken en un papel y se lo entregó a Shino, explicándole su plan para modificar el Kagebun no Jutsu. Cuando le pidió a Shino el jutsu de clonación anteriormente, el tipo se lo entregó sin pensarlo dos veces ni preguntar por qué. Ese sí que es un amigo que vale la pena tener. Aún así, Natsuki sentía que le debía una explicación. Además, el Shiiken podría ser una técnica excelente para alguien como Shino, que tenía dificultades con el taijutsu. Efectivamente, cuando Shino vio el concepto, los cristales de sus gafas de sol brillaron. Natsuki, tu mente es realmente asombrosa. No puedo creer que se te haya ocurrido esto. El Shii no Jutsu definitivamente podría compensar mis debilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Natsuki sonrió. A más tardar el 2 del mes que viene, verás los resultados. Solo espera. ¿El segundo del mes que viene? Shino tuvo una revelación. Supuso que Natsuki probablemente tenía la costumbre de quedarse despierto hasta tarde estudiando Jutsu el primer día de cada mes. Quizás su inspiración alcanzaba su punto máximo esas noches. Mientras tanto, el mayor desafío al que se enfrentaba Natsuki seguía siendo su falta de conocimientos básicos. Como dice el refrán, ni el cocinero más habilidoso puede preparar una comida sin ingredientes. Nadie puede crear algo de la nada. Por eso Natsuki, en primer lugar, tomó prestadas técnicas de otros. Fin del capítulo. Capítulo 27. Capítulo extra más 1000 PS.
sino pensó que tal vez podría ayudar a Natsuki a conseguir más jutsus. Aunque los jutsus fueran de menor nivel, eso no importaba. Lo que importaba era que Natsuki tuviera más experiencia con el ninjutsu. A partir de ahí, seguramente se le ocurrirían ideas aún más originales y creativas. De esa forma, Natsuki sin duda se haría más fuerte más rápido. Por supuesto, si no sabía que Natsuki no lo aceptaría gratis, sin duda ofrecería algo a cambio. Pero eso también era sencillo. Con que Natsuki compartiera las técnicas que había desarrollado, como los sellos manuales con una sola mano y el sillón no jutsu de antes, ya sería una gran ventaja. De esa forma, crecerían juntos. ¿No sería genial? Sino ya había tomado una decisión, pero no se la dijo a Natsuki de inmediato. Planeaba reunir algunos jutsu primero y luego entregárselos a Natsuki sin dejarle negarse, de lo contrario, lo molestaría sin cesar. Actúa primero, explica después. Esta táctica funcionó de maravilla con Natsuki. Era la misma estrategia que Shino usaba cada vez que se valía de la comida de Natsuki sin avisar. En ese momento, Natsuki aún no tenía ni idea de la sorpresa que su buen amigo le estaba preparando. Al comenzar la clase, Iruka Sensei empezó a enseñar el Kinbaku no Jutsu, pero Natsuki ya lo conocía, así que no necesitaba prestar atención. Estaba completamente absorto en el análisis del Mizurappa que había practicado la noche anterior. El agua posee muchas propiedades, y al infundirle la esencia del agua en el Rasengan, el concepto se asemejaba a un poderoso vórtice. Las palabras clave eran torsión y moler. Imagínense a una persona cayendo en un remolino mortal y siendo triturada hasta convertirse en pulpa, absolutamente aterrador. Además, el agua viscosa debe tener propiedades adhesivas. Al fusionarse con los hilos de los chakras, podría crear hilos pegajosos. El agua a alta presión tenía un impacto aterrador y un gran poder de corte. Esto podría dar lugar a técnicas como los chorros de agua a alta presión o las cuchillas de agua. En resumen, el chakra albergaba infinitas posibilidades. Todo dependía de la imaginación y la creatividad de cada uno, pero también debía regirse por cierto grado de lógica científica. No se podía simplemente crear algo con el pensamiento. Chakra me pareció una mezcla de ciencia y misticismo, a veces lógico, a veces abstracto. Todo se reducía a quién sería capaz de aprovechar al máximo ese poder. Al día siguiente era un raro día libre. Natsuki, Shino y Tenten fueron a la orilla del río a entrenar. Originalmente, planeaban entrenar en el dojo de Tenten, pero como Tenten estaba aprendiendo a caminar sobre el agua, el lugar no era el ideal. La orilla del río era mucho mejor. En ese momento, Tenten ya podía trepar a los árboles. Su control del chakra se había vuelto mucho más preciso. De hecho, el mejor momento para aprender a controlar el chakra era durante la etapa escolar, cuando las reservas de chakra eran relativamente pequeñas y, por lo tanto, más fáciles de manejar. Una vez que alguien se graduaba y su chakra aumentaba, el control se volvía más difícil. Así que, aunque Tenten no tenía un talento especial para controlar el chakra, había aprendido a trepar a los árboles después de tan solo medio mes de entrenamiento. Lo siguiente, caminar sobre el agua. Tenten concentró su chakra en sus pies y pisó el agua con cautela. Inmediatamente, sus tobillos quedaron sumergidos. Natsuki explicó, el agua no es estable como los troncos de los árboles, así que requiere un control del chakra aún más preciso. Tienes que mantenerte totalmente concentrado. Intenta mantenerte firme primero, una vez que te acostumbres, se convertirá en un hábito. Comillas MMM. Haré lo mejor que pueda. Tenten intentó mantener el equilibrio, pero en el momento en que su mente divagó, cayó directamente al agua. Por suerte, no era de las que se dejan mimar. Sin decir palabra, se levantó enseguida y continuó entrenando. Mientras tanto, Natsuki creó un clon de sombra y entrenó con Shino para ayudarle a acostumbrarse a realizar sellos con una sola mano y a usar el Shillon no Jutsu en combate. Por supuesto, para evitar ser espiado, Shino liberó a sus insectos para que vigilaran a su alrededor. En cuanto a Natsuki, colocó una hoja de papel en la palma de su mano y comenzó a intentar comprender la transformación natural del chakra del agua. Ya lo había intentado antes en la cámara de gravedad, pero la cámara respondía a sus intenciones. Si deseaba que el papel se mojara, así sería, lo que le impedía comprender el proceso correctamente. Así que solo podía practicar en el mundo real. Afortunadamente, con su futura novia y su mejor amiga haciéndole compañía, no se sintió solo ni aburrido en absoluto. El tiempo pasó volando y, al mediodía, Natsuki envió un clon de sombra a casa para que cocinara y trajera una comida nutritiva. Claro, asar pescado a la orilla del río habría sido divertido,
Pero el entrenamiento era agotador. Solo con pescado asado no bastaba. Tenten, que había estado trabajando sin descanso, estaba empapada en sudor. Natsuki sintió una punzada de tristeza, pero eso no la detuvo. Tenten quería volverse más fuerte, y el sufrimiento era parte del entrenamiento. Si no podía soportar un poco de adversidad, podía olvidarse de sus sueños y conformarse con ser una chica tranquila y bien portada. Esta fue la decisión de Tenten, y Natsuki no solo no la detendría, sino que debería animarla. Comillas Natsuki, esta carne picante está increíble, exclamó Tenten entre bocado y bocado. Tras un entrenamiento intenso, la gente suele perder el apetito. La comida picante ayuda a estimular las papilas gustativas, y la carne de res es una excelente fuente de proteínas. No es de extrañar que le resultara deliciosa. Sino estaba demasiado ocupado devorando la comida como para decir una palabra. Después de la comida, todos se sintieron renovados. Tenten se apoyó en un árbol, contemplando el río ondulante con expresión aturdida. Caminar sobre el agua es muy difícil, pero creo que le estoy cogiendo el truco. Debería dominarlo en un par de días. Sino subió el listón de inmediato. Tenten, caminar sobre aguas tranquilas no es dominarlo por completo. Mira, este río está completamente en calma, es pan comido. Para dominarlo de verdad, tienes que correr sobre aguas turbulentas. Correr sobre aguas turbulentas. Tenten estaba atónita. A ella todavía le costaba mantenerse quieta sobre el agua, ni hablar de esta dificultad extrema. Natsuki dijo rápidamente, no te preocupes, entrenaré contigo. Tenten se sonrojó y le sonrió dulcemente. Quizás estaba muy cansada, porque pronto se quedó dormida, inclinando la cabeza y apoyándola suavemente sobre el hombro de Natsuki. Natsuki no se esperaba semejante recompensa, su corazón rebosaba de alegría. En ese preciso instante, Shino hizo un gesto con la mano. Natsuki se giró para mirar y vio a una linda chica rubia que se acercaba a ellos con una sonrisa traviesa en el rostro. Era Ino. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Natsuki le hizo una señal rápida para que guardara silencio. Ino se percató de que la chica de los dos moños dormía profundamente sobre el hombro de Natsuki. Se tapó la boca y rió entre dientes, conteniendo las palabras pero sin irse. En cambio, se acercó y se sentó junto a ellas. Natsuki, esa es tu novia, es muy linda, bromeó Ino en voz baja, con los ojos llenos de chismes. Natsuki miró a Tenten, que dormía profundamente, y luego respondió, todavía no, pero casi, y eres súper entrometida, ¿sabes? Solo porque nos viste a Tenten y a mí haciendo la compra juntas, ya lo has estado contando a toda la clase. Ino se rascó la mejilla con el dedo. Vaya, vaya, de que hay que avergonzarse, incluso los vi tomados de la mano, ella tenía la cara roja, tú también, y ahora está durmiendo sobre tu hombro. Vamos, ¿cómo es que no es tu novia? ¿Se llama Tenten? No, ese peinado de dos moños le queda de maravilla. Fin del capítulo. Capítulo 28. Si te gusta, deja una reseña. Natsuki aceptó los elogios de Ino sin dudarlo. Después de todo, Tenten era realmente adorable. Pero aún así. Ino, ¿qué haces aquí? ¿Es tu día libre? ¿No deberías estar ayudando en la floristería? Preguntó Natsuki, desconcertada. Jeje, vine aquí solo para ver a tu novia. Ino parecía engreída. Ya sabía esta mañana que estarías aquí. Estuve ocupada antes, así que no pude venir, pero cuando te vi con la fiambrera, te seguí. Me interesa mucho tu historia de amor, cuéntame cómo conquistaste a Tenten. Quizás me sirva de inspiración para conquistar a Sasuke. No es de extrañar que estuviera tan entusiasmada, no solo estaba allí para cotillear, sino también para aprender. Para alguien como Ino, a quien todo le importaba la apariencia, Natsuki realmente no tenía nada que decir. Probablemente ni siquiera se dio cuenta, pero lo que le gustaba no era Sasuke, sino los chicos guapos. De lo contrario, porque Sakura quedó devastada cuando Sasuke se fue de la aldea, mientras que Ino apenas reaccionó. Porque le gustaba la cara de Sasuke, no su corazón. A muchos transmigradores les gustaba cortejar a Ino en los fanfics, y la verdad es que era muy guapa. Cuando creció, su figura también era increíble. Pero el problema era que, si el transmigrador no era guapísimo, Ino ni siquiera le prestaba atención. Y bueno, Natsuki simplemente no era lo suficientemente guapo. En realidad no tenía ganas de hablar de ello, además, su relación con Tenten aún no era oficial. Por suerte, Shino intervino. Ino, sé que probablemente no debería meterme en los asuntos ajenos, pero como tu compañera de clase, creo que debo decirte esto. Ino parpadeó. ¿Comillasa? Shino, ¿tú también estás aquí? Uf, eso dolió.
¿Acaso no sabía que lo que Shino más odiaba era ser ignorada? ¿Esta chica no tenía pelos en la lengua? Shino murmuró entre dientes, visiblemente molesto, pero Ino se disculpó rápidamente. Comillas, lo siento, lo siento. Estaba demasiado concentrado en la novia de Natsuki y no te vi. Por favor, continúa. ¿Qué querías decirme? Por suerte, Shino no guardaba rencor y continuó, Ino, eres la hija del líder del clan Yamanaka. Probablemente heredarás el puesto de líder del clan algún día. Tu familia esperará que te cases. Pero Sasuke es el hijo del líder del clan Uchiha, incluso siendo el segundo hijo, no hay forma de que le permitan casarse con alguien de otro clan. Así que, tú y Sasuke son prácticamente imposibles. Ino se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Probablemente, siendo tan joven, nunca lo había pensado tan profundamente. Pero ahora que Shino se lo había señalado, todo tenía sentido. ¿Para qué había servido toda su obsesión con Sasuke? Incluso peleó con su mejor amiga, Sakura, por él. ¿Significaba eso que había fracasado tanto en el amor como en la amistad? Ino parecía completamente desanimada. Al ver esto, Natsuki no pudo evitar intervenir. Ino, como compañera de clase, también tengo que decirte algo. Creo que, tal vez no te guste Sasuke, tal vez solo te gusten los chicos guapos. Tus sentimientos por Sasuke podrían no ser tan profundos como crees. Piénsalo, ¿podría ser ese el caso? La mente de Ino daba vueltas. Ella había venido aquí para cotillar sobre la vida amorosa de Natsuki y obtener algunos consejos. ¿Cómo fue posible que las cosas dieran un giro tan inesperado? Shino dijo que ella y Sasuke eran imposibles. Natsuki dijo que en realidad no amaba a Sasuke. ¿Qué estaba pasando? Natsuki insistió, piénsalo. Si un día conocieras a un chico súper guapo, mucho más guapo que Sasuke, e incluso más talentoso, no te olvidarías de Sasuke y te enamorarías de él. Un chico súper guapo. Ino no pudo evitar imaginarse esa figura. Incluso empezó a babear sin darse cuenta. Ahora que lo pienso, eso tenía sentido. Quizás simplemente le gustaban los chicos guapos, y Sasuke no era irreemplazable. Entonces, ¿por qué había peleado con Sakura? Sin embargo, como orgullosa Yamanaka, no iba a admitirlo abiertamente. Eso la haría parecer muy superficial. Entonces se puso rígida y dijo, comillas ejem, no es así. Yo, soy bastante leal, ¿sabes? Incluso si conociera a alguien más guapo que Sasuke, solo, le echaría un par de miradas furtivas, eso es todo. Su voz se fue volviendo cada vez más grave, al final, ni ella misma se lo creía. Natsuki y Shino intercambiaron miradas. Ambas se dieron cuenta de que la chica estaba en negación. A menos, claro está, que de verdad hubiera conocido a un chico guapísimo. Igual que en la historia original, cuando Sasuke abandonó la aldea, y no conoció a Sai, quien insultó a Sakura llamándola fea, pero alabó a Ino por su belleza. Sai también era muy atractivo, como era de esperar, y no siguió adelante. Al fin y al cabo, nunca había habido nada serio entre ella y Sasuke. Esta chica, ningún consejo le serviría de nada. Natsuki se rió y bromeó, cuando hayas aclarado las cosas, ve a disculparte con Sakura, ¿de acuerdo? No querrás tirar por la borda una amistad tan valiosa, ¿verdad? Ino pareció conmoverse un poco, pero se mantuvo terca. Comillas HMPH, métete en tus asuntos. Porque iba a disculparme con esa frente tan grande. De acuerdo, como quieras. En ese preciso instante, Tenten dejó escapar un murmullo soñoliento y comenzó a despertarse. Ino se disculpó rápidamente, comillas, uy, lo siento, hice mucho ruido y te desperté, ¿quieres volver a dormir un rato? Tenten negó con la cabeza, estoy bien, he descansado lo suficiente, ¿y tú? Ino le dedicó una sonrisa amable, soy Yamanaka Ino, compañera de clase de Natsuki y Shino, vi a Natsuki traer el almuerzo, así que lo seguí para echar un vistazo, quería ver a su novia, tú eres Tenten, ¿verdad? Tenten parpadeó, dándose cuenta de repente de que la habían confundido con la novia de Natsuki. Es más, había estado durmiendo sobre su hombro todo el tiempo, mientras esta chica la observaba. Su rostro se puso rojo brillante. Aún así, Tenten era alegre y extrovertida por naturaleza. No era como Hinata, que podía desmayarse de vergüenza. Y tampoco dio ninguna explicación, casi como si estuviera aceptando el papel de novia. Sí, soy Tenten. Encantada de conocerte. Comillas, llámame Ino. Ino no tardó en hacer amigos. Los vi a ti y a Natsuki tomados de la mano mientras hacíamos la compra el otro día. Me preguntaba dónde había encontrado una novia tan linda. Las mejillas de Tenten se sonrojaron de nuevo, pero recordó a Ino. Eres la chica de la floristería Yamanaka, ¿verdad? Creo que te vi cuando compré flores.
Comillas sí, sí. Mi familia es dueña de la floristería Yamanaka, así que ya nos conocemos. Mi familia tiene una tienda de herramientas ninja. Las dos chicas entablaron conversación, siendo ambas extrovertidas, una aficionada al chisme y la otra llena de ingenio, se llevaron sorprendentemente bien. Así, sin más, se hicieron amigos. Natsuki y Shino intercambiaron miradas de asombro. Las chicas eran realmente criaturas misteriosas. Comillas wow. Así que estás en pleno entrenamiento, Tenten, ¿ya estás aprendiendo a caminar sobre el agua? Preguntó Ino, sorprendida. Antes no sabía cómo, pero Natsuki me ha estado enseñando, sino también me ha ayudado mucho, así que ahora estoy decidida a esforzarme. Comillas pero si aún eres muy joven, las chicas de nuestra edad ya deberían estar aprendiendo a vestirse bien. Mira tus manos, están todas ásperas. Está bien, Ino. Mi sueño es convertirme en una kunoichi fuerte como Tsunade, Sama, alguien que sea famosa en todo el mundo ninja. Como tengo ese sueño, debo esforzarme mucho para lograrlo. Además, Natsuki y Shino me han ayudado muchísimo, no puedo defraudarlos. Natsuki es increíble. Quiero estar a su lado en el futuro, y no puedo hacerlo si no soy lo suficientemente fuerte. Ino se quedó mirando el rostro serio de Tenten y, por un instante, se quedó sin palabras. Fin del capítulo. Capítulo 29. Aunque Ino se había presentado en una ocasión como alguien que aspiraba a ser adorada por todos, eso no era del todo cierto. Como casi todas las niñas de Konoha, su verdadero modelo a seguir era Tsunade, y ella no era una excepción. Pero la mayoría de las chicas que conocía solo hablaban de convertirse en la próxima Tsunade. Pocas se esforzaban realmente por alcanzar ese objetivo, y no era igual. Ahora, por primera vez, había conocido a una chica como Tenten, que realmente se esforzaba por alcanzar su sueño, y al estar a su lado, y no se sentía como una payasa en comparación. Sí, si tienes un sueño, debes trabajar duro para conseguirlo. Y más aún, se dio cuenta de que a Tenten le gustaba mucho Natsuki. No era como su obsesión con el atractivo rostro de Sasuke. Tenten quería hacerse más fuerte, ser digna de estar al lado de Natsuki. Eso, podría ser lo que realmente significa el amor verdadero. Tenten, de verdad te envidio, dijo Ino con sinceridad. Tenten parpadeó. En realidad, te envidio. Vienes de un gran clan, tienes poderosos jutsu heredados, y los hijos de clanes ninja siempre tienen más talento. Así que sí, tengo celos, pero me esforzaré por alcanzarte. Demostraré que no soy débil. La mirada segura de Tenten dejó a Ino atónita y sin palabras durante un buen rato. Incluso después de irse, seguía aturdida. Caminó todo el camino a casa con la mirada perdida. Tenten no pudo evitar preocuparse. Natsuki, Shino, está bien Ino. Ha estado tan distraída desde que se fue. Shino lo captó de inmediato. Probablemente fue lo que dijiste lo que la hizo reaccionar así. Tenten ladeó la cabeza. Comillas que dije, no creo haber dicho nada malo, ¿verdad? Shino miró al cielo. Le dijiste que envidiabas a su clan, su jutsu, su talento, y que te esforzarías por alcanzarla. Pero Tenten, no te das cuenta de esto. Ino, como muchas otras chicas, tiene todo eso, pero no se esfuerza. Tú, en cambio, la sorprendiste con tu determinación. Está absorta en sus pensamientos, reflexionando sobre sí misma. ¿En realidad? Tenten no lo entendía del todo. Si alguien tenía tantas ventajas, ¿por qué no aprovecharlas? ¿Por qué perder el tiempo? Si tuviera los antecedentes, el talento y las técnicas heredadas de Ino, pensaba que ya tendría el nivel de Jonin para cuando se graduara, y convertirse en la próxima Tsunade estaría a su alcance. ¿Era cierto, que quienes tienen cosas nunca aprenden a valorarlas? Como su familia, que tenía dinero, pero ella nunca aprendió a sacarle el máximo provecho. Natsuki le dio unas palmaditas suaves en sus moños. No pienses demasiado, concéntrate en tu entrenamiento. Shino y yo pasaremos a verte mañana por la escuela. Si Shino no está bien, encontraremos la manera de ayudarla. Eso tranquilizó a Tenten, y enseguida volvió a practicar cómo caminar sobre el agua. En cuanto a Ino, se mantuvo al margen incluso a la hora de la cena. Su madre, Yamanaka Ryo, estaba preocupada, pero no se atrevió a decir mucho. Esperó hasta que su esposo, Yamanaka Inoichi, regresó a casa. Cariño, Ino se ha estado comportando de forma extraña desde que regresó. No sabía cómo preguntarle, pero quizás deberías hablar con ella. Comillas yo. Inoichi hizo una mueca. Hablar con su hija no era su fuerte. Sin embargo, verla tan aturdida también le preocupó, así que reunió valor y se sentó frente a ella. Estaba a punto de hablar cuando Ino dijo de repente, papá,
Lo he decidido, quiero entrenar en serio. Quiero aprender el jutsu de nuestro clan cuanto antes. Por favor, entréname como es debido. Inoichi estaba conmocionado. Espera, Ino. ¿Qué provocó esto? La expresión de Ino era firme. Hoy conocí a una chica que estaba entrenando muy en serio. Después de hablar con ella, recordé el sueño que había olvidado. Creía que quería ser admirada por todos, salir con un chico guapo. Pero ahora me doy cuenta de que, lo que realmente quiero es ser una mujer fuerte, como Tsunade, Sama, alguien a quien todos admiren. Inoichi estaba estupefacto. Que su hija se despertara así de repente era totalmente inesperado. Él no sabía con quién se había reunido, pero quienquiera que fuera, la había cambiado drásticamente. Aún así, esto fue algo bueno. Y no era su hija, la futura heredera del clan Yamanaka. Cuanto antes se hiciera fuerte y heredara sus técnicas, mejor. Entonces asintió, satisfecho pero serio. Y no, el entrenamiento puede ser duro, puedes con ello. Y no vaciló, había vivido toda su vida rodeada de lujos y odiaba las dificultades. Pero al recordar la expresión decidida de Tenten, se mordió el labio y asintió. Comillas yo puedo hacerlo. Comillas bien, a partir de mañana, te asignaré un programa de entrenamiento adecuado, prepárate. Y así comenzó la miserable vida de entrenamiento de Yamanaka Ino. Al día siguiente en la escuela, Natsuki y Shino la vigilaron de cerca. Efectivamente, Ino parecía agotada y sin vida, completamente fuera de sí. Natsuki garabateó una nota y le pidió a Shino que se la enviara usando uno de sus micrófonos espía. Poco después, llegó otra nota. Decía. Gracias por preocuparte, estoy bien. Le pedí a mi papá que me entrenara al llegar a casa. Me hizo salir a correr al amanecer, así que solo estoy cansado, eso es todo. Natsuki y Shino suspiraron aliviadas. Parecía que las palabras de Tenten habían calado hondo en Ino. Había decidido empezar a entrenar en serio, algo bueno. Aunque ninguno de los dos sabía lo miserable que se sentía Ino por dentro. Tenía demasiado orgullo como para admitirlo. Aquella carrera matutina fue solo el comienzo. El programa de entrenamiento de su padre era aterrador. Solo leerlo le helaba la sangre. La aliado parda. Si lo hubiera sabido, jamás habría alardeado tanto. Y para colmo, Ino se dio cuenta de que probablemente Natsuki tenía razón sobre ella. Le gustaban los chicos guapos, aunque no necesariamente Sasuke, y ahora se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Debería tragarse su orgullo y reconciliarse con la chica de la frente? Pero ¿cómo podría ella misma disculparse? Admitir que se había equivocado sería humillante, pero si no lo hacía, perdería una valiosa amistad. Estaba realmente destrozada. El tiempo pasó volando y llegó de nuevo el primer día del mes. Natsuki había preparado sus proyectos de investigación y, justo cuando el reloj dio las 7, se escabulló al laboratorio especial para comenzar su agotadora noche de experimentación. A decir verdad, él no quería hacer este tipo de investigación. Pero no tuvo otra opción. No poseía las técnicas secretas de un clan ni la manera de estudiar jutsus poderosos. Antes de obtener el Hachimon Tonko el ataque Kenjutsu, su única opción era crear sus propios movimientos. Primer proyecto de investigación, transformar Kagebunsin no Jutsu en Shii no Jutsu. Natsuki comenzó a modificar los sellos manuales, añadiendo o quitando pasos como si reescribiera un programa. Al segundo siguiente, ¡pum!, una cabeza brotó de su espalda. Comillas TCH. Quería brazos, no una cabeza. No, espera, se supone que puedo transformar partes específicas del cuerpo a voluntad. Frustrado, canceló el jutsu y continuó. ¡Pum!, le apareció un pie en el abdomen. Cancelar. ¡Pum!, le aparecieron un par de orejas en los tobillos. Cancelar. Espera, un momento. Eso sí que podría ser útil. Si pudiera hacer crecer orejas separándolas de su cuerpo, ¿no sería perfecto para escuchar conversaciones ajenas? Aún así, eso no era lo que necesitaba ahora, así que, cancelar de nuevo. Fin del capítulo. Capítulo 30. Nuevo fanfic. Naruto, un deseo al día. Tras más de una hora de intenso esfuerzo, Natsuki finalmente logró un gran avance. Respiró hondo y lentamente formó una serie de sellos con las manos. Comillas Shii no Jutsu. ¡Pum! De repente, un par de brazos brotaron de sus omóplatos. Bajo el control de su cerebro, estos brazos podían moverse con flexibilidad, y sus dedos eran lo suficientemente ágiles como para realizar sellos con las manos con facilidad. ¡Pum! Otro par de manitas emergieron de su espalda baja. Eran diminutas, a primera vista, uno podría confundirlas con adornos. Pero esas pequeñas manos eran igual de ágiles.
Podían realizar sellos manuales e incluso permitieron a Natsuki ejecutar jutsu correctamente. Comillas, finalmente lo logré. Natsuki exhaló un largo suspiro. Este ajuste realmente le estaba exigiendo mucho mentalmente. Aunque el Kage Bunshin no Jutsu solo utilizaba unos pocos sellos manuales, cuantos menos sellos había, más difícil era modificarlos, sobre todo porque los requisitos de Natsuki eran complejos, no solo quería generar brazos, sino también manifestar cualquier parte del cuerpo que deseara, a voluntad y del tamaño que quisiera. Él mismo se había buscado la dificultad, no es de extrañar que le diera vueltas la cabeza. Pero el resultado valió la pena. En combate, ahora podía hacer brotar pequeñas manos de su espalda que formaban sellos invisibles. Solo eso le daba la impresión de poder usar jutsu sin necesidad de sellar, manteniendo a sus oponentes en vilo, sin saber cuándo ni qué tipo de jutsu usaría. Ante esa incertidumbre, los enemigos serían mucho más cautelosos, y él obtendría una enorme ventaja. Así no le va a encantar esto, no desaproveché su confianza. Natsuki disipó el jutsu en silencio y luego pasó a los sellos manuales con una sola mano. Esto se había convertido en una rutina para él, cada vez que aprendía o creaba un nuevo jutsu, se aseguraba de dominar tanto la versión con dos manos como la de una sola. Pasó otra hora, y Natsuki finalmente logró dominar con fluidez el Shi y no Jutsu con una sola mano. Ahora llegaba el verdadero desafío, la transformación de la naturaleza de los chakras al estilo del agua. Levantó la mano y formó un Rasengan, concentrándose en las propiedades del agua, no solo en la humedad, sino también en la distorsión y la fuerza aplastante de los remolinos. Aún así, el Rasengan no mostró ningún cambio. Por suerte, Natsuki era muy paciente. Sabía que este tipo de cosas no se podían apresurar. Incluso si no había resultados esa noche, era perfectamente normal. Además, mientras se encontraba en ese estado especial de laboratorio, su chakra, resistencia y energía mental eran infinitos. Podía mantener el Rasengan indefinidamente mientras canalizaba constantemente en él la intención de transformarlo en agua y naturaleza. El tiempo perdió todo sentido. Perdió completamente la noción del tiempo. Finalmente, el Rasengan comenzó a transformarse. El chakra, que giraba a gran velocidad, se llenó de agua. El agua se agitó violentamente en su interior, formando remolinos caóticos y de alta presión. Una poderosa fuerza de distorsión surgió con fuerza. Los ojos de Natsuki brillaron y arrojó un kunai a la esfera. Crack. El kunai fue instantáneamente hecho pedazos por el vórtice interior. Comillas, santo cielo. Eso es aterrador. Incluso Natsuki no pudo evitar contener la respiración, seguida de una alegría incontenible. Había logrado fusionar la transformación de la forma y la transformación de la naturaleza, creando un Rasengan completamente nuevo. Pero aún no había terminado. De repente sintió un calor intenso que emanaba del orbe, se estaba volviendo abrasador. ¿Qué está pasando? Exacto, el agua que irá a alta velocidad crea fricción entre las moléculas, generando calor. Aunque el agua hierve a tan solo 100 grados centígrados, la fricción constante puede seguir elevando la temperatura, y todo ese calor queda atrapado dentro de la esfera. Justo cuando se dio cuenta de eso, la palma de su mano empezó a humear. Una oleada de calor surgió de la esfera, casi le quemó la mano como si fuera un camarón. Sin atreverse a demorarse, conjuró instantáneamente una pequeña montaña con sus pensamientos y arrojó el orbe hacia ella. BOOM. En el momento en que la esfera salió de su mano, detonó. Un enorme vórtice esférico, de cientos de metros de ancho, envolvió la montaña. La montaña desapareció al instante, se esfumó en un instante. El suelo que se encontraba debajo quedó sepultado, dejando tras de sí un profundo cráter de más de 10 metros de profundidad. ZZZ, ZZZ, ZZZ. Un vapor abrasador brotó con fuerza, extendiéndose como una tormenta y vaporizando todo a su paso en un amplio radio. Natsuki, al estar cerca, quedó envuelto en el vapor. Aunque no resultaría herido en el estado especial del laboratorio, aún sentía dolor, como si lo estuvieran hirviendo vivo. Al mismo tiempo, la fuerza del vórtice casi lo aplastó como a un muñeco de trapo. Maldita sea, eso es demasiado. Si un enemigo recibiera ese impacto, quedaría hecho pedazos o hervido vivo, en cualquier caso, moriría. Pero yo también moriría. El área de efecto es una locura. Tengo que lanzar el orbe, pero es tan inestable que explota en cuanto lo suelto. ¿Cómo lo arreglo? Natsuki se quedó mirando el cráter humeante que tenía delante, con oleadas de calor que aún se extendían hacia afuera, y se encontró perplejo.
Naruto solo podía lanzar el Rasen Shuriken después de aprender el modo sabio. Antes de eso, ni siquiera podía usarlo de forma segura. La situación de Natsuki era prácticamente la misma. Entonces, ¿eso significaba que también tenía que aprender el modo sabio? No, no. Naruto solo mejoró el Rasen Shuriken después de aprender el modo sabio. Tengo el laboratorio especial para ayudarme. No necesito el modo sabio para mejorar esto. Dicho esto, aprender el modo sabio aún podría valer la pena. En el estado invulnerable del laboratorio, no sufriría lesiones ni se petrificaría al absorber energía natural. Podría experimentar libremente, ajustando las proporciones de energía natural, energía física y energía mental, hasta alcanzar la proporción perfecta de 1, 1, 1. Esto le proporcionaría enormes aumentos de poder en todos los ámbitos. Llegado ese punto, ¿quién necesita una bicicleta? La parte complicada era cómo absorber la energía natural. Eso requeriría investigación y aprendizaje. Dejaré ese proyecto aparcado por ahora. Ahora mismo necesito arreglar este jutsu. Se puede reducir un poco su potencia para el combate cuerpo a cuerpo. La inestabilidad es el verdadero problema, necesito estabilizarlo. Con ese objetivo en mente, Natsuki volvió al trabajo. Siguió experimentando hasta que terminó el estado especial del laboratorio. Aún no había perfeccionado el jutsu, pero al menos le había dado un nombre. Traje, Uzushio Futon. Estilo de agua, bomba de hidromasaje. El nombre en sí mismo dejaba claras sus propiedades. Claro que Natsuki nunca pronunciaba los nombres de los jutsus en combate real, así que no le preocupaba que sus enemigos los descubrieran. El nombre era solo para fines de investigación. Ah, y para presumir delante de Tenten y Shino, un nombre genial era imprescindible. Este era aceptable. Al menos sonaba mejor que las extrañas convenciones de nombres de Namikaze Minato. Natsuki salió del laboratorio con ojeras, se aseó, comió y llegó a clase muy temprano. Para su sorpresa, Shino ya estaba allí, sentado inmóvil en su pupitre. Comillas Shino, ¿estás aquí tan temprano?, preguntó Natsuki, bostezando. Sé que siempre te quedas despierto toda la noche el primer día de cada mes y luego apareces para dormir a la mañana siguiente. Dormir solo no es seguro, estoy aquí para vigilarte. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.